Sobrinas, sobrinos, ya es 2026. Les damos nuestra más cordial bienvenida al nuevo año con nuestros mejores deseos. Y bueno, pues los tíos no podemos irnos unos días de vacaciones porque se desmadra todo. El último fin de semana del año se descarriló el tren interoceánico, una de las obras icónicas presumidas por el gobierno de la 4T. Y el primer fin de semana de este 2026, pues trompas invadió Venezuela y se trajo, más bien, se llevó a Nicolás Maduro a una corte de Nueva York, a donde en un ratito comparecerá por primera vez frente a la justicia americana el dictador Nicolás Maduro. Mauricio Flores, feliz año. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues ahora sí, que empecemos por el principio, ¿no? Digo, finalmente lo que está más cerca, pues es lo que más te gusta, ¿no? Así cuando la ves de cerca, pues bueno, ya Maduro ya la vio y si quieres luego vemos lo del tren, porque finalmente parece que no, pero tiene que ver con dos estilos de gobierno idénticos, el de la cuarta masturbación y el gobierno chavista, a final Ujú. de cuentas, ¿eh? Sí, claro. Y, y no es invasión porque no fue tal. Hay bloqueo, porque el proceso de transición de una A dictadura ver, a una república, A ver, amigo, pero, o sea, bien ¿qué pinche más da el complicado. término? O sea, invasión, no le estoy yo dando una connotación. Entraron, Ocupación territorial. entraron militares a Sí, sí. territorio venezolano, al espacio aéreo, aeronaves, bombardearon objetivos y los militares entraron a donde estaba Maduro Ujú. y lo sacaron y se lo llevaron. Ajá, pero de momento, y esta es una diferencia muy importante, no estacionaste tropas en territorio venezolano. Ahora, tienes a los pinches portaaviones y a las cañoneras ahí enfrentito, ¿no? O sea, eso que ni qué. Y además, pues un equipo muy bien, eh, yo diría, orquestado de investigadores y espías de la CIA y del FBI, que van a hacer algo bien divertido, cabrón. O sea, mira nomás. O sea, ¿por qué el señor Maduro no se metió en su búnker en el momento en que empezaron los chingadazos? Porque se habla de que tuvo traiciones en su círculo interno, que a lo mejor Delcy, ¿cómo se llama? Delcy Collado, esta que quedó como vicepresidenta con el Delcy Seis Flores, Rodríguez. Rodríguez, pues igual y ella dejó las llaves en su casa, cabrón. No, o a lo mejor su guardia, el secretario de Defensa, Vladimir, o Diosdado Cabello, chingo, y se me olvidó la clave para abrir la puerta del búnker, cabrón. Entonces, hay muchos asegúnes que hablan precisamente de que no se trata de una invasión en el estilo románico, en el que llegaban las tropas, se asentaban y ahí se quedaban de expansionismo como tal. Entonces, esta historia se está escribiendo, es una historia muy en curso y que lo que va a estar bien entretenido este lunes y los próximos días de los juicios contra Maduro va a ser cómo va a cantar como jilguero, cabrón. Bueno, ¿A mira, quiénes va a y ahí es donde embarrar? entra México. A ver, sobrinas, sobrinos, en la denuncia que va a enfrentar en las Cortes de Nueva York Nicolás Maduro, México tiene un papel fundamental porque básicamente lo acusan de terrorismo y de narcotráfico pasando por México y pasando por cómplices de México, lo cual explica la rápida reacción del generalísimo Don Tutupiche desde su escondite en Palenque, que inmediatamente, bueno, primero le dijo a su Encargada de despacho. a su encargada de despacho que saliera ella y luego salió él. Pero esto es un tema delicado porque, pero ahorita si quieres vamos a lo de México. Ahorita que decías lo de Delcy Rodríguez, efectivamente, las tropas no están, digamos, ahí en el Palacio de Gobierno, pero a mí sí me parece que hubo un acuerdo, incluso una negociación, entregaron a Donald Trump porque Delcy Rodríguez asume el poder y parece que se está poniendo de acuerdo con Trump para la transición en Venezuela. Ahora, a mí me parece que el fondo del asunto es que hay que celebrar que Nicolás Maduro ya no está en el poder, pero hay que estar muy atentos para que la transición sea correcta y Venezuela finalmente tenga un futuro, ¿no?
Mira, no es tan fácil porque imagínate, yo estaba pensando anoche, digo raro, pero estaba pensando anoche, este, de un paralelismo entre México y Venezuela. Imagínate que llegan los Marines y se agarran al generalísimo Don Tutupiche. Ujú, Ajá. ujú. Entonces digo, porque finalmente, pues quien manda es el generalísimo Don Tutupiche, no la encargada de despacho, no la emperatriz Claudia Ordaz, ella no manda. Lady Derrumbes, pues ella nada más hace las cosas que le encarga su patrón. Entonces, llegan los güeros, porque ya saben, o los negros, los prietos, color cazuela, las fuerzas especiales, y se lo apañan porque pues es amigo, cómplice, carnal de Cártel de los Soles y su líder, ¿no? De Maduro. Punto que pum, que le caen encima. Entonces, ahora, imagínate a los chairos como las fuerzas revolucionarias que salieron a protestar en Venezuela, armados con ametrallados fusiles AK-47, sus cascos en motocicletas, que eran los grupos de represión de Maduro. O sea, realmente aquí el asunto en este paralelismo sería, a ver, Claudia, no te voy a mandar, diría Trump, no te voy a mandar las tropas para que se estacionen en el Zócalo, no, mamá. Pero hay de ti donde no me empieces a soltar Ujú. a Dan Augusto, no me empieces a soltar a Rocha, a Américo Villarreal, no me empieces a soltar las empresas en las que están metidos los hijos de López. Y obviamente tienes toda una estructura de gobierno, de gobernadores, de diputados, de senadores, que tienes que ir presionando, pero no puedes descagalar de un día a otro. Ujú. Si la cuarta masturbación lleva 7 años, imagínate el nivel de componendas, intereses, estructuras, formas de vida que se construyeron durante un cuarto de siglo en Venezuela. O sea, Bueno, a es ver, como extirparte, yo te iba a decir como un huevo, pero creo que no sería la palabra correcta, como si te trataran de quitar la timba sin que te murieras en el camino. bueno, amigo, a ver, aquí hay muchas, aristas, hay muchísimas aristas. Yo lo primero que te quería decir, dicen que Maduro, que Trump va por el petróleo. Híjole, mira, yo creo que sí, sí va por el petróleo, pero como Es lo fue una. Rusia y como lo fue Cuba mientras apoyaron al régimen de Hugo Chávez primero y de Ajá. Nicolás Maduro después, a mí me parece que esto es un tema geopolítico. Trump está diciendo, yo me voy a pertrechar en América y ahí en Europa que se hagan bolas con los chinos y los rusos que hagan lo que quieran con Ucrania. A mí me parece bastante, digamos, criticable el tema que los chairos que no dijeron nada o que incluso apoyaron la invasión de Putin a Ucrania y que Ujú. ahora se rasguen las vestiduras porque Trump haya hecho lo mismo con Venezuela. A mí me parece que es una buena noticia que Maduro ya no esté. Lo que me parece verdaderamente fuera de toda proporción y de toda inteligencia y de toda razón y lógica, a mí me da mucha risa cuando los chairos dicen que Trump echó fuera a un gobierno democrático y legítimo. Chale, o sea, No mames. a ver, yo creo que podemos hablar y podemos criticar de la incursión militar de Trump en Venezuela y podemos criticarla y podemos estar en desacuerdo Bueno, con ella. Alex Ok, Walk, yo estoy de acuerdo que pero, sí le soltaran sus putazos. pero decir que Trump irrumpió y derrocó un gobierno legítimo y democrático, ahí sí, ya con eso echas a perder cualquier argumentación sólida y esa es la ventaja que tiene Trump, que además lanza una advertencia muy seria de que sigue Cuba, de que sigue Colombia y bueno, pues dice, ¿En México también? otra vez lo dijo, Claudia Ujú. Sheinbaum es a toda madre, es muy guapa, es muy linda, pero tiene Sirve para pura pavor. madre. En México gobiernan los cárteles y nosotros vamos a tener que hacer algo ahí. Ujú. Y porque la señora tiene miedo, así le dijo, señora miedosa, cobarde. Le dijo señora sin control, porque no controla eso. Una señora que carece de voluntad, porque hasta se burla de ella en esta entrevista en el programa de Face to Nation, en la que dice, es que me dice, no, no, señor presidente, no, 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 please, please, con los carteles, no, riéndose. Pues sí. O sea, realmente hace sorna Ahora, de la señora de cabeza fría y de voluntad. Pero fíjate, eh, yo sí estoy de acuerdo en que le soltaran sus chingadazos, porque una cosa es muy clara, amigo. Ya la ciudadanía,
desde hace 15 años o más, había empezado a resistir, a poner, es más, desde el séptimo año del gobierno de este Chávez, pues empezaron las movilizaciones en contra de las expropiaciones. Ujú, Y ujú, en ese momento, bueno, desde antes empezó la persecución de opositores, de periodistas, la censura de 450 medios de comunicación, ujú. empezó obviamente la centralización económica y el reventadero de cuando menos 1.000 empresas que eran prósperamente administradas por empresarios. Empieza el éxodo primero de la gente que puede y tiene lana, y después con la hiperinflación empiezan a huir. Y Y cuando la gente protesta y salen a ganar y ganan las elecciones, así les es. avientan los carros blindados, les Bueno, avientan a estos chairos motorizados con ametralladoras a los, perseguir y encarcelar. los venezolanos alegan eso. A ver, dicen, nosotros agotamos todas las vías para echar a estos Todas. cabrones. Pues Se sí. agotaron, pues si entró Trump y el ejército de Estados Unidos, pues bienvenidos, la verdad. Pues sí. Pues sí, Esa por es la eso verdad. yo por eso digo, qué bueno que le agarraron sus chingadazos a Maduro y a Ahora, sus. como dices tú, no se estacionaron por lo menos las tropas terrestres en Caracas. Bueno, no lo sabemos. Bueno, quizás hay Pero muchos encubiertos, ¿eh? Pero, Eso, no, estás de acuerdo. sin duda, pero Rubio dijo, el canciller americano, Marco Rubio. Marco Rubio, dijo que Estados Unidos tomará el control de Venezuela en la transición. O sea, Sí, yo claro. lo que espero, yo lo que espero es que encuentren un camino para, digo, lo ideal para mí sería que regresara este hombre, el que ganó las elecciones, El mundo, ¿no? Edmundo González, Ajá, Edmundo, sí, así es. y que tome el poder. Ahora, si van a convocar a nuevas elecciones, pues venga, seguramente la candidata de la oposición será María Corina Machado y seguramente ganaría la elección. Pero bueno, Ujú. yo lo que deseo es que esto sea rápido. Y bueno, pues yo no he visto una reacción y esperemos o estaremos atentos a la reacción de Rusia, a la reacción de China, porque bueno, ya sabemos, Colombia, Chile, El, circo- Brasil, México, y el gobierno pues ya se de envolvieron de en Pedro el el discurso de, de ¿cómo la se llama? soberanía. El de español, el presidente Bueno, España, Pedro Zapatero. Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, no Zapatero, Pedro Sánchez. Pues sí, digo, pues el narcochairo círculo iberoamericano, pues está muy encabronado, porque mira, hablabas hace rato de cuestiones geopolíticas, amigo. Esto tiene muchas pinches chuzas también. De entrada, le cortas el suministro de petróleo venezolano a China, que no estaba produciendo mucho Y PDVSA, a producía Cuba, menos que y a Pemex. Cuba, Ajá. y a Cuba. Producían menos que Pemex, mucho menos que Pemex. Menos de 1 millón de barriles al día. Con todo y que tiene las reservas más grandes del mundo. Le quitas primero a China. Rusia en ese sentido no era tanto comprador de petróleo, era más bien proveedor de productos refinados igual que Irán, ajá, a Venezuela. Y lo evidentemente a Cuba. A Cuba vivía de la teta venezolana. Así, Y bueno, yo vivía quiero de ver ella. que México le siga enviando, por como lo ha hecho en los últimos meses, petróleo a Cuba, ¿eh? Yo quiero ver eso. Ajá. Fíjate que un buen youtuber que se llama Arturo Esquivel ayer decía que la ayuda documentada de México a Cuba y a Venezuela, tanto por envíos de alimentos como fue con Segalmex hacia el gobierno de Maduro y de petróleo a Cuba, lo que está documentado son cerca de 5.800 millones de dólares en 6 años. Es un chingo de lana, pero eso es lo que se puede registrar. ¿Cuánta más ayuda encubierta no llegó? A costa nuestra, ¿eh? Ahora, Ahora, antes de volver al tema del petróleo que tocas, que me parece relevante, pues a mí me parece que de la posición, esta mañana la presidenta reiteró el tema de la soberanía y de que estar en desacuerdo con cualquier intervención y ya no todo. mames, emperatriz. Fue la verdad bastante, pues para su nivel de ideologización, fue bastante mesurada. ¿Por qué? Porque pues México está en una posición en donde es vital no la renegociación, sino la revisión completa del TEMEC, de la cual ya hemos ¿Sí? hablado, y pues con esto se agrega otro elemento en la mesa. Pero bueno, volvamos al petróleo. Y el petróleo, amigo, pues si Estados Unidos ya tiene la pata completa en Venezuela, Venezuela tiene una de las reservas más grandes de petróleo del mundo.
reservas probadas. ¿Eh? probadas. Sí, así Entonces, como tú conmigo, tú ya me la probaste. esto puede, esto puede alterar eh, sensiblemente el mercado petrolero y eventualmente perjudicar a México, porque, pues bueno, pues si Venezuela tiene ahí las arcas o los pozos abiertos, Ujú. este, pues México puede todavía perder más de lo que ya ha estado perdiendo. Ayer la presidenta, ayer domingo en Tula, siguió diciendo que las refinerías mexicanas y la chingada. No, no, no. La industria petrolera de México está hecha mierda. Sí, claro. Y Mira, el y de tema de hecho, Venezuela puede empeorarla no, aún más. a ver, fíjate, la emperatriz fue ahí a mi pueblo natal, ¿no? A Tula. Ajá, Sí, porque ya pues, sabes que soy oriundo de por allá, ¿no? Este, resulta que eh, lo que estamos viendo de entrada es que las reglas de inversión y de operación en Venezuela dejarán de ser tipo mexicano, porque las reglas de operación centralistas, estatistas, incluso reforzadamente estatistas, en las reformas de los contratos abiertos de Pemex para el gobierno de la emperatriz, con todo y que decían, ay, sí, ya es una apertura. No, 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 no. Pemex sigue diciendo, a mí mis timbres, inviertes aquí donde yo te estoy diciendo y me compartes, ¿eh? ujú. Algo así hizo Chávez. Ahora imagínate con un esquema liberal, abierto, en el que llega, le dicen a Chevron, le dicen a Exxon, le dicen a Mobil, le dicen a cualquiera BP, a Valero, dicen, oigan, pues aquí hay reglas más relajadas para invertir, sus pozos son suyos, tienen que pagar esto, no tienen que venderle para allá, véndanle para acá. Güey, ¿qué va a hacer una de estas empresas que digan, oye, ¿por qué no te vas ahí a explorar a Chicontepec o al hoyo de Dona? Pues mejor vámonos allá, a Venezuela, está más leve, cabrón. En fin, vamos. Ahí no tenemos el riesgo de que haya un ministro Abelito que cuando tenga un conflicto con Pemex, me pasen a chingar mi inversión, Ujú, ujú. porque allá va a haber un Híjole. tribunal No, en no, el cual puedo confiar. tienes toda la razón. Yo veo un panorama de mucha incertidumbre y muy complicado para México porque Sí, todo parece claro, indicar que el generalísimo Don Tutupiche dio la instrucción de envolverse en la bandera nuevamente de la soberanía y rechazarlo todo y rechazarlo por una razón muy simple, por una por razón muy simple. sobrevivencia. Está enlodado hasta el cuello de componendas de tráfico de petróleo, de huachicol, y de narcotráfico justamente con los gobiernos cubano, colombiano y venezolano. Y venezolano. Y fíjate, aquí hay otro elemento importante en materia petrolera. El hecho de que haya una explotación más grande de petróleo crudo en Venezuela, hoy nada más aporta el 0,4% de la producción mundial. Por eso los precios no se han descagalado. No, bueno, Imagínate, aporta eso porque Chávez y Maduro descagalaron a la petróleo, empresa, ¿cómo se llama la empresa petrolera venezolana? PDVSA. PDVSA. Ajá. Pero pon tú que, como sucedió con el llamado gas de esquisto, el gas de fracking que empieza a generar Estados Unidos progresivamente en su propio territorio, en Texas, en Arizona, y al cabo de 3 años hace que los precios del petróleo, que andaban en los órdenes de los 120, incluso hasta $130, verga, se fueran a 50. Imagínate esa producción progresivamente aumentando, porque en lo que llegas otra vez a los pozos. Es complicado porque tienen mucho, pero de aguas profundas, donde sí tienen tecnología estas empresas. Empiezan a sacar, en un horizonte de 2, 3 años, los pinches precios del petróleo se pueden otra vez desplomar. Y vamos a ver qué dice Rusia y qué dice Irán y qué dice Arabia Saudita, ¿no? Ujú, sí, porque entonces la cuestión va a ser, oye, porque Venezuela sí formaba parte del OPEP, y cuando le digan al nuevo gobierno venezolano, oye, ciérrale la llave, vamos a modular los precios, ¿tú qué crees que van a decir? No, 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 mamá, a mí no me interesa modular los precios porque yo tengo Bueno, oferta. cierro este tema para ir con el trenazo con una frase, un refrán muy mexicano, mi querido amigo. Cuando veas el bigote de Maduro cortar, pon tu cola de caballo a remojar. Híjole, la tiene muy difícil la presidenta con A, Claudia Ordaz. Sí, Claudia Sordaz, mejor conocida como Lady Derrumbes, Lady está en Derrumbes, ¿por qué? Porque
Se le derrumbó el tren interoceánico, igual que el Colegio Rebsamen, igual que la línea 12 del Ajá. metro. Igual que Amigo, igual que la Ciudad de México, si la Sheinbaum calidad. la invitamos a los tíos financieros, pues se nos derrumba el rating. Sí, no, no mames, no, 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 mejor no, doña Lady de Rumbes, no venga para acá, por favor, porque hasta los pernos se chingan. Esta imagen es dramática, amigo. El último fin de semana, un tren con 200 y pico de pasajeros, 14 muertos hasta el momento, una centena de heridos. Un desastre porque se supone que es una obra nueva sobre rieles que tienen más de 100 años, que fueron hace 25 años parcialmente renovados y con ferrocarriles que ahora sabemos, bueno, tú ya lo habías dicho, fueron a comprar a Gran Bretaña. Ahora sí que, ¿cómo dicen los que venden llantas usadas? Refurniture, Gallitos, ajá, gallitos. gallitos o refurniture. Así es, gallitos, Ujú. trenes de los 60, vagones de los 60, 70 y bueno, Pero arreglados, arreglados. un desastre, imágenes terribles y pues una tragedia humana y una tragedia política, amigo, porque ahorita vamos a ver en los gatelazos, pues aquí están involucrados otra vez con negocios turbios los hijos del generalísimo Montutupiche. Sí, fíjate que como en todos los accidentes, no es un solo evento, sino una serie de eventos encadenados, una serie de situaciones que se van avanzando y se va relacionando una con otra hasta que finalmente revienta en una tragedia. Un accidente industrial así es, un accidente de aviación así es, un accidente naval también así sucede. Es la acumulación de eventos que no van siendo supervisados ni controlados, una supervisión que le encargaron a Bobby López Beltrán, ¿eh? Al más ¿Eh? pequeño de los tres. Ajá, un sociólogo. Puta, Ujú. ¿cuánto sabe el sociólogo este cabrón de ingeniería de trenes y de operación? Porque mira, amigo, está mal que yo lo diga, pero la verdad que yo sí lo dije, cabrón. Ya publiqué los primeros datos que salen de la caja negra del tren. Ah, en la columna de hoy, ¿no? De hoy exactamente. A ver, Son, atáscate que hay lodo, ahí te va el venoso. ahí te va, órale, sí, agarren al sin orejas, ahí les va. Resulta, canijo, que los datos, y ojo, quiero decir con esto, no son concluyentes, no son la explicación completa. Es una consecuencia de varios eventos desafortunados, como esta película maravillosa de Jim Carrey. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En lo que registra la caja negra, que el tren iba a 80 kilómetros por hora en una pendiente de bajada. Una pendiente que estaba diseñada para 30 kilómetros cuando mucho. Por eso, los rieles de madera, para evitar la tensión en la pendiente, en esa curva peraltada, precisamente para aguantar la vibración del tren. Por eso es la combinación. Entonces, olvídate de lo demás, la culpa va a No, ser del maquinista. no, espérate, no, 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 espérate. Aquí hay otro dato. ¿Quién le autorizó? Porque eso sí, en la bitácora, porque van registrando minuto por minuto en dónde va pasando, le autorizaron al trenista ir a 50 kilómetros por hora en una infraestructura hecha para 30 kilómetros. O sea, dices, a ver, cabrón, aquí te dice que no le pases de 30 porque te vas a dar en la madre. Y desde la sala de control, tu director de operaciones dice, tú córrele a 50, no hay pedo. Espérame, otro. ¿Por qué metes dos locomotoras? ¿Acaso una no servía, la otra iba de repuesto porque como dices son gallitos? ¿Por qué tanta pinche prisa? Porque el trenista en un momento dado se le va a 80 kilómetros. ¿Fue voluntad del trenista o porque ahí sí empiezan las preguntas cabronas? Y es donde no hay una investigación firme, donde todavía hace falta un chingo. Estaban mal las vías, se acabó No, el bueno, balasto, a ver, se le fueron los frenos a la chingadera a esta. ver, el balasto está demostrado que podría no ser de buena calidad. Y Ahorita vamos a ver los efectivamente. gatelazos, Ujú. pero la presidenta incluso también es un gatelazo, se enojó porque Reforma publicó durmientes de madera trozados justamente donde se descarriló el tren. Sí, claro, pues es que imagínate, acuérdate, amigo, el fierro no acaricia, cabrón. Entonces, donde se fue el pinche tren, pues rompió los durmientes. Pero Pues vaya, sí. Reforma A ver, document... ¿acaso tú no cuando sientes
Así el Re- maciosare. Reforma documentó que los durmientes eran nuevos de concreto hasta antes de la curva esta fatal. Ujú, Y ahí, a ajá. partir de ahí, había durmientes que supongo que databan de la vieja vía que hizo Porfirio Díaz, chingada madre. Está cabrón. Eran de madera y te digo, y ahí hay una explicación técnica que también ya se está argumentando, creo que correctamente, que los de madera aguantan la tensión a una velocidad medida de 30 kilómetros para que no se salga el tren, porque no son rígidos como los de concreto. Ahora, lo que sí es interesante de la foto de Reforma es que esos durmientes no estaban bien cubiertos de chapopote, le tienen un nombre específico a esta mezcla que es lo que les permite que se tempericen y no se vayan a podrir con el sol y con la lluvia. Eso sí es bien importante, porque las fotografías que hemos podido ver es que nada más le pusieron como una recubiertita de chapopote, pero cuando lo troza el fierro, pues lo ves seco por dentro. Híjole. Esos durmientes no debían haber estado secos porque su Bueno, capacidad de elasticidad depende de que también estén recubiertos de este material resinoso. Güey, entonces, esta. Ujú. ajá, ahí es donde también podemos decir, ah, chinga, ¿y quién permitió que se pusieran, o quién supervisó que se pusieran unos pinches rieles de madera que, digamos, el material era el correcto, pero que no estuvieran bien preparados, güey? Es como cuando vas y le echas, dices que tengo que echar gasolina a mi coche y vas y le echas guachicol, cabrón. Pues mira, amigo, esto a mí me remite, y sobrinas, sobrinos, hay que remitirse esta tragedia que es muy lamentable a una refinería a Dos Bocas que Ujú. no va a refinar a toda su capacidad, aunque costó No. el triple de lo presupuestado, un aeropuerto Chaifa que según esto iba a ser la solución y que no la es ni la será nunca. Bueno, pero bueno, espérate, Este, ya van a contratar, ya van a contratar un servicio de asesoría para llevar pasajero. una línea aérea que pierde 3,5, 4 millones de No, pesos pero ya va a diarios, recibir su quinto avión, güey, no Mexicana mames. de Aviación, en fin, amigo, Un un tren verdadero Maya que desastre. vende un peluche en 9 meses, güey. Unos módulos ahí, pedorros que según son farmacias, Ándale, en una fin, megafarmaciota. una megofarmazota que, bueno, pues no, no, Ujú, un desastre, más allá de que la presidenta Coná, pues ya era delegada de Tlalpan cuando se cayó el colegio Repsamen, sí. veintitantos niños Oye, muertos, pero fíjate, era, hay otro era dato, jefa de gobierno cuando se cayó la línea 2 en Tláhuac, en fin. hay un dato que nada más que quiero dejar en claro en el tren interoceánico. Deja el tren en sí mismo. El problema es que los polos de desarrollo del bienestar, que se cacarearon tanto que podían servir como una barrera de contención para la migración del sureste, que iban a industrializarle, iban a darle oportunidad a la gente que vive ahí, a los migrantes del sureste. Te decía, amigo, no han vendido un solo puto metro, uno de nuevas empresas, uno. Y entonces, de entrada en este momento, la vía es inutilizable para mover carga. Así de entrada. No, ¿Tú bueno, a crees ver, que, yo quiero ver que alguien se anime a reanudar operaciones en ese tramo. bueno, o sea, de costa a costa ya valió madre? A ver, Entonces, pues es lo que te no digo. decían que iba a sustituir el tren interoceánico al canal de Panamá. No Es que es mames. absurdo, tan absurdo como cuando Claudia dijo que ella había contribuido a que terminara la guerra de Vietnam o Igualito. que es copartícipe de un premio Nobel, chale. O sea, O todo lo que mal. dijo, o como dijo la señora de Moral y Pantaleta distraída, Luisa María Alcalde, que Morena es el movimiento de izquierda mejor articulado Del del mundo mundo. mundial. Bueno, bueno. Entonces Amigo, digo, igual de exagerado y de ridículo. amigo, gatelazos. Gatelazos, ya, Gatelazos que son balconeadores de estas tragedias. Porque vámonos. al día siguiente o en la siguiente conferencia de prensa después del trenazo del tren interoceánico, pues por supuesto que pues el tema salió en la mañanera y Oye, ¿no la será preside interoceánico porque se dieron un golpazo en el hocico? en el Océano Pacífico, ¿sí? Ujú, a Y ver, bueno, pues la presidenta, como acostumbra o como acostumbraba desde su patrón, el generalísimo Don Tutu Piche, pues le echó la culpa a los medios de comunicación. a despotrincar. Quien A ver, editó el Universal el día de hoy o ayer. Qué falta de pudor periodístico.
falta de humanidad La cara del sin traductor, consultar a las del traductor víctimas, sordomudo, no mames, güey. Eso es publicar sus genial de ese güey. fotografías. No lo pongas, no lo pongas. No. De verdad es, Victimizar. no, es No me hace falta que le diga, "Ah". inhumano, falta de ética. Le enojó que el Universal publicara las fotos de los muertos. Amigo, Ujú. es Pues sí, periodismo, pero además la presidenta es tan limitada, perdóneme, es tan tonta, sí. que después de esto que dijo, de criticar al Universal por publicar las fotos de los muertos, la Ujú, presidenta fue a Oaxaca, fue ujú. a visitar a los heridos Ajá. Y y, se tomó fotos. y, o Ahí sea, está. güey, entonces, Entonces, ahí está sacándose, porque ella sí es bien empática. Antes de que se le muriera ahí el accidentado, saca sus fotos así con un gran corazón, porque ella es la sanadora de la cuarta transformación. Pero mira, lo inhumano, lo falto de ética, lo falta de empatía, lo mentiroso es su gobierno y el de su patrón, el generalísimo Don Tutupiche, cabrón, por simple y sencillamente hacer que creer a la gente que era un medio de transporte seguro. ujú, También es una falta de humanidad, es una falta de ética, es una falta de moralidad, porque también sacó esa palabra, querer vender un proyecto pitero como un eje de desarrollo mundial del mundo mundial. O sea, güey, no mames. O sea, todos los epítetos, fueron 10 los que le lanzó a los medios de comunicación esa mañana, se aplican perfectamente a la inversa a un crimen que podemos decir pero, que es un crimen de Estado, cabrón. pero además dijo, Reforma publicó lo de los rieles y ahora resulta que Reforma es experto en rieles. Pues, Uy, pues no, o sea, Reforma fue y preguntó a los expertos y le dijeron lo que le claro. dijeron. Y en todo caso, amigo, es una forma de veras, de hacerse pendejo, pues. O sea, Pues sí, digo, ¿acaso ella es experta en rieles? Digo, yo creo que ya hace mucho tiempo que no le acercan el riel, cabrón, no, imagínate. bueno, y uno puede ser experto y a riesgo de parecer vanidoso en cambio de riel, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, sí, ese se practicó en su momento, ¿no? Bueno, Cuando toda la oye, cosa era amigo, manual. amigo querido, hay que recordar, y este es un gatelazo retrospectivo, lo que decía una grabación de Amílcar Olán, el amigo de Andy López Beltrán, Ahí con está. su primo encargado del balasto. Hace Ujú. tiempo lo publicó Latinus, nadie lo Así es. desmintió. Y pues ahí están las consecuencias. Esto es terrible. Escuchen. De corrupción. Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cada 3.000 metros cúbicos, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo. Ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo. ¿Y qué creen? Se Que se descarriló el tren descarriló. y se murieron Sí. 14 personas. Y te digo, el balasto es un elemento fundamental, pero no es el único, cabrón. Insisto, quiero insistir otra vez. ¿Por qué metes dos pinches máquinas para para cuatro carritos? O sea, Ujú, neta. Otra, ujú. ¿por qué lo haces correr? Le autorizas correr más allá de sus posibilidades en esa curva. Y más cabrón, ¿por qué se fue a 2.6 veces la velocidad máxima permitida? Güey, o sea, esa cadena de errores sobre una vía defectuosa, un balasto que fuera de calidad, güey, pues es una trampa para matarte, Pues sí, ¿sí? pues sí. Entonces, o sea, esa cadena de responsabilidades llega evidentemente a los hijos de López Obrador. Y mira, eso sí, el cabrón salió a defender a Maduro, se puso como tribuno latinoamericano, se puso la casaca de Bolívar y le dijo a Trump que ya no le va a dar abrazos, sino trompadas, pero no fue capaz de decir lo sentimos mucho, mexicanos, oaxaqueños que murieron en el tren interoceánico. Eso sí se llama hijez de putés, Bueno, güey. ese es uno de los temas que trajimos hoy para abrir el año. El otro, pues lo de Maduro. Y Maduro, mira cómo llegó a la DEA en Nueva York. O sea, yo no sé si es hacerse el chistoso o de plano la desesperación. No sé, pero A ver, ve cómo llegó a las oficinas de la DEA. a ver.
Night, qué triste, buenas noches, ¿no? Night, Happy New Year. Good night, Happy New Year, que está a punto de valer para pura madre, a menos que Oye, ya haya pero traía unas negociado algo. orejitas de Mickey Mouse o qué Sí, era lo que traía. no sé. A ver. Parecía, sí, parecía que traía unas orejitas de Mickey Mouse, ¿no? A ver, échalo otra vez. Traía una cachucha. ¿Sí son las de Mimi o las de... Night, qué triste, buenas No, es noches. una gorra. Night, Ah, es una Happy gorra. New Year. Pues sí, ¿verdad? Pero ¿por qué las patitas de la gorra? ¿Será No porque sé. ahí ya... Ahora, fíjate, va a cantar como Caruso este güey. Sí, 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 Pero sí. fíjate, ayer una editorial de New York Times decía, entre otras cosas que contribuyeron a que le soltaran los chingadazos, era su mamonería. La manera en que se había burlado de Trump, Bueno, que se aquí un puso gatelazo ahí. donde lo pasamos bailando, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. Y que eso también calentó ahí en Washington. Dijeron, a ver, sí, sí, le vamos a partir su madre, pero ahora con más ganas por mamón. Ahora, amigo, ¿te acuerdas quién ha sido uno de los defensores más acérrimos de Nicolás Maduro? El prócer Roñas, ¿no? Noroña, güey, el imbañable. Y que lo agarran comprando en tiendas de lujo en Roma, en la Ándale, capital papito. italiana. Aquí está Ándale, cómo lo muñeco. agarraron y pues se enojó. Y su señora, o su pareja, no sé qué sea, pues se puso brava aquí, el Fernández Noroña en terreno romano. Ajá, el tribuno romano. Senador Noroña, ¿qué se siente estar aquí en Roma? Pues muy bien, ¿crees que eres el único que tienes derecho a estar en Roma? No, mi amigo. Mira, aquí está, Órale. aquí me está agrediendo el senador Fernández Noroña. Defiende a Maduro, defiende al Maduro. Está aquí en Roma mientras el país está en crisis. Un corrupto. Aquí véanlo. Que me atropellen, corrupto. Pues sí, amigo, Pues ahí sí. está. Oye, a mí me llega a empujar, aunque sea su ñora, yo a ese güey sí le echo alito. Me sale el alito y sí le agarro sus chingadazos. Pero bueno, en exclusiva, el defensor del régimen de Maduro en Roma, en el Imperio Romano, como dices Sí, tú, un legionario romano defendiendo el socialismo, patria o muerte. venceremos, ¿no, hombre? Aquí está, amigo. Oye, hasta el tío Richard le dijo, oye, pues yo te pago el boleto a ti y a tu pareja para que vayan a protestar frente a la Torre Trump, ¿no? No, yo puse un tuit ese día y dije, bueno, seguramente Noroña ya está tomando un vuelo de Roma a Caracas para asumir la primera línea de defensa del Sí, 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 chavismo, a ¿no? huevo. Sí, no, estos izquierdistas champañeros son bien valientes, cabrón. Oye, ¿te imaginas yo sí estoy a favor, mandar unos, ¿qué serán? Unas 20,000 tropas, chairas, ahí a hacer frente a la invasión yanqui, a huevo. Bueno, pues ahí está, amigo. Bueno, pues regresamos antes, pensábamos regresar El hasta 7. el 7. Bueno, hoy es Noche de Reyes, mañana hablaremos de la inflación en la Noche de Reyes, pero bueno, reciban su juguete, su regalo o su virote esta noche y mañana partiremos la rosca, amigo. Oye, pues yo de una vez te la voy cortando, te la voy ¡Feliz partiendo. año, querido amigo! Ahí Que los se te quite vidrios. lo guarro, cabrón. No, pues eso está imposible, güey. Ahí nos Bueno, vemos. Que te salga bien el niño de la rosca. hasta mañana. Adiós. Ahí nos vemos.